quizás en muchos haya incertidumbre, haya dudas, ¿no? Y hasta temor. Amén. Temor de que si hemos cometido este pecado imperdonable, quizás estemos perdiendo la gracia de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Amén. Qué es lo que nos dice y nos habla la palabra del Señor acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 22. Amén. Desde el versículo 22. Dice el Señor en su palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está como tema titulado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo leemos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echáis vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se le conoce el árbol. Generación de víboras. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Hasta ahí nada más. Bendito sea el nombre de Cristo. Estamos aquí descifrando, ¿verdad? Según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y eso es lo que en este momento vamos a estudiar. Esos pecados que la palabra de Dios nos enseña que son directamente en contra del Espíritu Santo de Dios. Hay que tenerlo en claro esto. Amén. Estos pecados son en contra de la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Y que definitivamente, hermanos, traen consecuencias muy serias para aquellas personas que incurren en esos pecados. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles son esos pecados en contra del Espíritu Santo. Ahí claramente dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo lo describe el Señor Jesucristo? Como un pecado que no tiene perdón. Es decir, estaríamos hablando de un pecado imperdonable. Pero ¿esto puede estar en contra de la palabra del Señor?
Porque usted me dirá y me citará, porque hay personas que contradicen esta palabra con este versículo. Primera de Juan 1:7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Entonces, tenemos que analizar el contexto de estos versículos. Primeramente, podemos nosotros observar aquí que la blasfemia contra el Espíritu Santo, escúcheme bien, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es atribuir a Satanás, que el Señor lo reprenda, así como lo hicieron estos fariseos que dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios. Belcebú es Satanás. Entonces, atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo, eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, ¿no? Atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Así como los fariseos decían que Jesús echaba fuera a los demonios en el nombre de Satanás, de Belcebú. Pero esas palabras de los fariseos, escúcheme bien, ¿de dónde fueron motivados? Porque hay que preguntarnos también de dónde fueron motivadas. Si usted se fija ahí en el capítulo 12, en el verso 22 y en el 23, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿de dónde fueron motivadas? Las personas, cuando comenzaron a ver el poder de Dios a través del Señor Jesucristo, cuando echaba fuera esos demonios, ellos se preguntaban eso, de ¿quién será este? ¿El hijo de Dios? ¿El hijo de David? ¿El Mesías? Este hijo de David que hablaban los judíos era definitivamente, hermano, el Mesías prometido por Dios. Entonces, los judíos estaban diciendo y estaban atribuyéndole esos milagros a Jesucristo. Amén. Y ellos estaban viendo en él la promesa que por años, por siglos estaban ellos esperando la llegada del Mesías. Y los fariseos dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar. Ellos no querían aceptar en su orgullo, en su soberbia, que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque no lo querían reconocer como su Salvador. Por eso ellos lo rechazaron. Entonces, podemos nosotros decir entonces que el pecado imperdonable, más que palabras, hermano, es una actitud del corazón que rechaza a Dios, que rechaza un rechazo rotundo a Dios, un rechazo total a la gracia de Dios, un rechazo total a la obra salvadora de Jesucristo. ¿Ah? Eso es lo que, hermano, la Biblia habla aquí y lo muestra como algo que no tiene perdón. Porque si rechazas la gracia de Dios, significa que estás aceptando la condenación de tu alma. No sé si me dejo entender, mi hermano. Cuando rechazamos la gracia de Dios, estamos aceptando la condenación eterna. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 10, verso 29. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 10, verso 29, dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Un rechazo rotundo, hermano. Pisotear la sangre de Cristo. Amén. Hay mucha gente, hermano, que rechaza la obra de Jesús. Hay mucha gente que se burla de la obra de Jesucristo.
y rechazan al Espíritu Santo, blasfeman contra el Espíritu Santo, le atribuyen al diablo la obra del Espíritu Santo, y eso es terrible, hermano. Amén. Entonces, obviamente que hay un temor, sobre todo en el pueblo cristiano. Yo entiendo que al nosotros conocer al Señor, al nosotros comenzar a escudriñar la palabra, nos encontramos con ese versículo que dice que hay un pecado imperdonable. Y nosotros nos preguntamos y diremos, nosotros habremos cometido ese pecado imperdonable. Yo le quiero decir en esta tarde, tenga paz. Tenga paz. Amén. Tenga paz porque definitivamente esta es una situación extrema en la cual le atribuye, yo no creo que ninguno de los que estemos aquí le haya atribuido a Satanás la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, muchas veces una persona se llega a preguntar si ha cometido ese pecado, ¿no? Aún creyentes. Entonces, es necesario que usted tenga esa seguridad, esa paz, porque cuando usted viene a Cristo y le entrega su vida, le entrega su corazón, usted está recibiendo el perdón. Amén. Lo que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, esto, hermanos, es tan, pero tan necesario, porque lo que nosotros tenemos que ahora, y sabemos que eso es lo que produce el Señor, ¿verdad? Una adoración, una exaltación al Señor, al Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que adorarlo. Nosotros tenemos que exaltarlo. Amén. Y orar por la humanidad, hermano, que está tan perdida. Orar porque, hermano, el satanismo está creciendo tanto, sobre todo en los Estados Unidos, está tan, hermano, fortalecido, que uno ve y queda impresionado de cómo aún las mismas autoridades en este momento en el gobierno de Joe Biden, allí en Estados Unidos, les están abriendo las puertas en los mismos Capitolios, en los mismos lugares públicos, están abriéndole las puertas. Hoy en estos días, hermanos, hasta celebran sus cultos, no sé cómo ellos le llaman, que el Señor reprenda al diablo, hermano, lo hacen públicamente, lo hacen ya públicamente. Y ya no hay reparo, hermano, hacia eso. Es algo impresionante cómo el mismo Satanás, hermano, ha enceguecido el entendimiento, los tiene cauterizados, gobernantes, hermano, que le abren la puerta al diablo. Entonces eso, ¿y qué es lo que hacen allí? Se burlan de Dios. Hay que tener misericordia por esa gente. Orar para que escapen de allí antes que caigan en ese pecado imperdonable. Antes que cometan ese pecado tan terrible. Dice que cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesús dijo, de mí se pueden burlar, pueden blasfemar contra mí, pero lo que no está permitido es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Qué especial es el Espíritu Santo, mire. Qué maravilloso que el Señor Jesús le atribuye, ¿no? una posición muy especial al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Hay sectas, hermanos, que rechazan al Espíritu Santo, niegan la deidad del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay que tener mucho cuidado.
Mucha gente de manera ignorando la palabra, pues están siendo arrastrados por estas doctrinas de demonios. Mire, qué terrible. El Señor Jesucristo dice que las personas pueden pecar, pueden blasfemar contra el Hijo del Hombre y serán perdonados, pero no serán perdonados si blasfeman contra el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que amar. Por eso dice el Señor que no debemos contristar al Espíritu Santo. Es la presencia misma del Dios vivo en medio nuestro, en nuestros corazones. Dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, qué significa eso? ¿Le ha tomado importancia a usted a esto que dice la Biblia, que somos el templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa que usted y yo seamos el templo del Espíritu Santo? Que en nosotros va a habitar la presencia misma de Dios. La presencia del Dios vivo está en usted, está en mí. Por eso que la Biblia nos habla de cuidar nuestra comunión con Dios. De no, hermano, ensuciar el templo, porque ahí habita el Señor. Ahí habita el Señor. Amén. Muchos piensan que el Señor, el Espíritu Santo, habita en los templos hechos de cemento y de ladrillo. Ese es el lugar donde nos congregamos. El Señor está en todas partes. Pero donde Él hace su morada es en nosotros. El Espíritu Santo hace su morada en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando habla de santo, está diciendo que Él, en Él, hermanos, la santidad que Él tiene, la santidad que hay en Él, gloria a Dios, nosotros tenemos que valorar y nosotros tenemos que cuidar. Aleluya. Él mora en nuestro interior. Él ha hecho en nosotros una obra de santificación. Ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Aquí está este misterio, hermano. El Espíritu de Dios, Él ha sido enviado por el Señor Jesús, dice, para ser nuestro ayudador, para ayudarnos aún en nuestras debilidades. A veces ni siquiera lo tomamos en cuenta el Espíritu Santo. A veces ni siquiera tomamos en cuenta que Él habita en nosotros. Porque de repente, hermano, comenzamos a pecar, comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada y nos olvidamos que la presencia de Dios habita en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. El día que usted recibió a Cristo en su corazón, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, usted le pertenece a Él. Usted le pertenece al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.